Tenemos el gozo y el privilegio de juntos, como iglesia, como cuerpo, celebrar el Día del Señor. Como decía el hermano, hemos llegado al momento de la predicación de la palabra. Les voy a pedir a ustedes que abran sus Biblias en el libro de 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 5 al 11. Para el que no tiene Biblia, va a aparecer el texto en la pantalla. Dice así la palabra de Dios. Así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a vosotros y prepararan de antemano vuestra generosa ofrenda, ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia. Por esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda obra buena, como está escrito: Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de vosotros produce acciones de gracias a Dios. Es palabra de Dios. Mis queridos hermanos, si yo les pidiera en este momento a todos ustedes que por favor hicieran una lista de los 3 temas de los cuales más ha hablado el Señor Jesucristo a lo largo de todo su ministerio terrenal, es decir, el tema del cual hizo más referencia, estoy completamente seguro que ninguno de ustedes colocaría el dinero y sus implicaciones en esa lista, sin lugar a dudas. Pero, mis hermanos, sin embargo, si nosotros tomamos el trabajo de leer los 4 evangelios que hay en el Nuevo Testamento, podríamos darnos cuenta rápidamente que el dinero no solo tendría que estar en esa lista, sino que tendría que ocupar el primer lugar de la lista. El primer lugar. ¿Por qué? Porque Jesús habló más acerca del dinero y de las cosas relacionadas con el dinero más que de cualquier otro tema del cual Él haya hablado. Alguien ha dicho respecto a esto: el dinero es un índice exacto del verdadero carácter del hombre. Esa es la razón, mis hermanos, por la cual Cristo habló tanto acerca del dinero. Dice la Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 21, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y a Jesús, mis queridos hermanos, si algo que le importa es tu corazón. Más que cualquier otra cosa. A Él no le importa tu dinero, Él no necesita tu dinero, a Él le importa tu corazón. Pero como el dinero es un índice de hacia dónde va nuestro corazón, es esa razón por la cual Cristo habló más que nada acerca del dinero. Escuchen lo que dice un comentarista. Lo que nuestras manos hacen con nuestro dinero muestra lo que nuestros corazones están haciendo con Dios. Lo que el dinero es para nosotros muestra lo que Dios es para nosotros. ¿Tú escuchaste bien eso, mi hermano, mi hermana? ¿Escuchaste bien? Lo voy a repetir porque es importantísimo. Lo que nuestras manos hacen con nuestro dinero muestra lo que nuestros corazones están haciendo con Dios. Lo que el dinero es para nosotros muestra lo que Dios es para nosotros. Y por favor, no piensen ni por un momento de que porque tú eres pobre, esto no se aplica para ti. No, porque yo no estoy predicando aquí para los ricos, yo estoy predicando a toda persona creyente que se encuentra reunida en este lugar. A todos. De manera, obviamente, mis hermanos, que este es un tema extremadamente importante. Porque para el Señor fue extremadamente importante. Y los que son parte de este ministerio desde el comienzo, desde que iniciamos, hace casi 9 años,
saben perfectamente que yo nunca he tocado el tema del dinero de este púlpito. Jamás. Porque yo considero que es un tema muy personal entre el creyente y su Señor. Muy personal. Pero ojo, yo no digo esto para alabarme, no, lo estoy diciendo para amonestarme. Porque un predicador debe tratar todos los temas de la Biblia. Y este es un tema sumamente importante para la vida cristiana. Ahora, diferenciemos. Otra cosa son esas iglesias donde se predica esa falsa doctrina satánica de la prosperidad, porque es satánica, porque vino del infierno, donde de lo único que se habla todos los domingos de dinero, 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 para que el pastor sea cada vez más rico. No, más adelante lo vamos a ver eso. Hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Pero mis hermanos, en el Nuevo Testamento la palabra de Dios presupone, es decir, descarta, da por sentado que los cristianos deben ofrendar regularmente en la iglesia. No es algo que se trata una vez al año o en una fecha especial o cuando cobro los taxes o cada 6 meses. No. Tú cobras tu sueldo o tus ingresos semanal, quincenal o mensualmente. Entonces tú debes ofrendar semanal, quincenal o mensualmente, tal como tú lo decidas, pero debes ofrendar regularmente. Es una obligación para cada cristiano. Y fundamentalmente nosotros debemos ofrendar en la iglesia por 3 razones. En primer lugar, y es obvio y es el más importante, para sostenimiento del ministerio de la iglesia. La iglesia no tiene ningún otro ingreso más que la ofrenda de sus miembros para poderse sostener. Miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 5, versículos 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y el obrero es digno de su salario. Mis hermanos, hay un salario que se debe dar a los ministros del Evangelio y ese salario sale de las ofrendas de la congregación. Pero también debemos ofrendar, en segundo lugar, para la expansión del reino de Dios, para que el Evangelio llegue cada vez a más lugares, es decir, para las misiones. Y en tercer lugar, debemos ofrendar para ayudar a los pobres. Habiendo hecho esta introducción importantísima para entender de lo que estamos hablando, antes de entrar directamente al texto que yo leí hace un momento, como siempre digo, debemos poner ese texto en su contexto para que no se transforme en un pretexto. Mi hermano, eso es importante. Si tú vas a ver una cita bíblica, lee todo el capítulo. No te centres en la cita bíblica. Eso es lo que hacen los que distorsionan la palabra de Dios. Sacan un versículo de un capítulo y hacen una doctrina de eso. Eso es distorsionar la palabra de Dios. Tiene que haber el contexto, de qué está hablando el autor en el contexto. Y aquí, en los capítulos 8 y 9, el apóstol Pablo está animando a los hermanos de la iglesia de Corinto a participar de una ofrenda para los creyentes en la ciudad de Jerusalén. ¿Qué pasó? En el año 41, después de Cristo, vino una gran hambruna a la ciudad de Jerusalén y los hermanos de la iglesia en Jerusalén estaban realmente sumidos en la miseria, pasando grandes necesidades. Y con esa finalidad, Pablo trae a los corintios el ejemplo de los hermanos en Macedonia. Miren lo que dicen los versículos 1 y 2 del capítulo 8. Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Liberalidad significa generosidad.
Macedonia estaba también sumida en un problema económico. ¿Por qué? Porque Macedonia dependía exclusivamente de las minas de oro y de plata. Y cuando llegó el Imperio Romano, confiscó todas las minas, entonces el pueblo de Macedonia entró también en la miseria. Pero a pesar de eso, Pablo está diciendo que en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo. Y en medio de su pobreza, sobreabundó su generosidad. Ese es el ejemplo que Pablo le da. Pero, sin embargo, estos hermanos en Macedonia, en vez de caer en la autocompasión o en el descontento, Pablo les dice, no, todo lo contrario, ellos abundaban en gozo y sobreabundaban en generosidad. Y esto es increíble, hermano. ¿Por qué? Porque el sufrimiento suele ser casi siempre una excusa para centrarse uno en uno mismo, ¿no? El que está sufriendo cree que lo natural es que los demás sean generosos con él y no él con los demás. Pero en estos hermanos de Macedonia fue totalmente opuesto. Pablo agrega en los versículos 3 y 4, pues porque yo testifico, él se pone como testigo, que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Él fue testigo de que estos hermanos no solamente dieron dentro de sus posibilidades, sino más allá de sus posibilidades. Y le rogaron a Pablo, le suplicaron de que no los eximiera de esa posibilidad de ofrendar. Ellos querían participar. Obviamente, mis hermanos, el Evangelio de la gracia de Dios había cambiado por completo la perspectiva que estos hermanos en Macedonia tenían acerca del dinero y acerca de dónde se encuentra nuestro verdadero gozo y nuestra verdadera riqueza. En otras palabras, estos macedonios no estaban haciendo otra cosa más que reaccionando a lo que Dios había hecho por ellos en Cristo. Ellos estaban imitando a Jesús, porque Jesús era inmensamente rico. Rico como nadie más puede serlo en todo el universo. Él es el dueño de todo lo que existe. Era extremadamente rico, pero Él decidió voluntariamente dejar su trono de gloria. Él decidió voluntariamente dejar el esplendor del cielo para venir y hacerse un siervo y morir en la cruz del Calvario por amor a todos nosotros, para que pudiésemos ser bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Estos hermanos en Macedonia estaban imitando a Jesús. Ese es el ejemplo que Pablo pone delante de los corintios. Y mis hermanos, que también en esta mañana está poniendo en este momento delante de todos nosotros para enseñarnos lo que realmente significa para un cristiano ser generoso. Con esto en mente, ahora sí podemos considerar o ver algunas de las enseñanzas que encontramos en nuestro texto. Y lo primero que encontramos son tres contrastes en los versículos 5 al 7. Y a través de esos contrastes, Pablo quiere enseñarnos a nosotros que la actitud del corazón al ofrendar es más importante para Dios que la cantidad que tú ofrendas. Voy a repetir eso porque es importante también. La actitud del corazón al ofrendar es más importante para Dios que la cantidad de lo que tú ofrendas. Versículo 5. Así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a vosotros y prepararan de antemano vuestra generosa ofrenda ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia. Pablo había enviado a Tito junto a otro hermano del cual no se menciona ningún dato, ni siquiera el nombre, para preparar de antemano, dice, vuestra generosa ofrenda. Y esta palabra que se traduce aquí como ofrenda es la misma palabra que se utiliza para bendición.
Y el contraste de Pablo aquí es que vuestra ofrenda sea como una bendición y no como una exigencia. Pablo no quería que estos hermanos se sintieran presionados por su autoridad apostólica, como si él estuviera arrancando el dinero de la billetera. No. Yo quiero que ustedes den con la conciencia de que es una bendición poder bendecir a otros con su ofrenda. Esa es la actitud. El segundo contraste lo encontramos en el versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Dios espera, este es el contraste, que demos de forma generosa y no de tacañería. Ese es el contraste, no escasamente, sino abundantemente. Y Pablo está utilizando aquí la figura de un agricultor. El agricultor, cuando ara la tierra, cuando hace el surco y lanza la semilla al surco, de cierta manera está perdiendo la semilla, porque la está dejando en el surco, pero la está perdiendo para ganar mucho más cuando llegue la cosecha. Entonces, ¿qué pasa? Si el agricultor siembra escasamente, va a cosechar escasamente. Y si siembra abundantemente, va a cosechar abundantemente. Mis hermanos, la matemática de Dios no es como la matemática que nosotros estudiamos en el colegio. En el colegio aprendemos 10 menos 1, 9. 10 menos 0, 10. Entonces, si tú quieres tener 10, ¿qué tienes que hacer? No tienes que dar nada. Si yo quiero quedarme con 10, con todo, no debo dar nada porque 10 menos 0 es 10. Si yo doy 1, ya no tengo más 10, tengo 9, tengo menos. Pero la matemática de Dios es absolutamente diferente a esa. Si tú quieres quedarte con todo y no dar nada, entonces escasamente segarás. Esa es la matemática de Dios. Y yo estoy consciente, diciendo estas palabras, que esto suena muy parecido a lo que dicen esos perversos falsos maestros de la prosperidad. Parece, ¿no? Porque se habla de la semilla, de sembrar, muy parecido. Pero vamos a ver que hay un mundo de diferencia dentro de unos minutos entre una cosa y la otra. Pero sin embargo, mis hermanos, el hecho de que haya gente que pervierte o distorsiona la palabra de Dios para hacerse ricos, no invalida lo que este texto está diciendo aquí. Pablo está diciendo claramente de que hay una relación directa entre la generosidad de lo que se da y la generosidad de lo que se recibe. Eso es indudable. Aunque ellos lo distorsionen, utilizan estos versículos, justamente estos versículos. Por supuesto, lo que esa generosidad implica para algunos no es lo mismo de lo que implica para otros. Pero lo que sí está diciendo el apóstol Pablo es que todos debemos ser generosos a la hora de ofrendar. Repito, Dios no está contando lo que tú das porque Dios no necesita tu dinero. Dios quiere ver tu corazón, mi hermano. ¿Se entiende eso, no? Él quiere ver tu corazón. Vamos a explicarlo, a graficarlo para que se entienda mejor y todos lo entendamos. Mi querido hermano, mi querida hermana, si durante el 2020 tus ingresos han aumentado, porque tu negocio ha ido mejor, o porque te han aumentado el sueldo, o porque tienes más clientes, o porque cobraste bonos en tu trabajo, pero eso se refleja solamente en tu estilo de vida, más cómodo, un poquito más lujoso, y no en tus ofrendas, entonces tú estás en serios problemas delante de Dios. Porque es un problema del corazón. Y eso ha pasado en los Estados Unidos en los últimos 30 años. Estadísticas nos enseñan que en los últimos 30 años el ingreso de los cristianos ha aumentado y las ofrendas en la iglesia han disminuido. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarda según haya prosperado. ¿Y quién es cada uno? Todos. Absolutamente todos.
Debemos apartar y guardar según haya prosperado. El tercer contraste lo encontramos en el versículo 7, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Ofrendar es una obligación, no una posibilidad, una obligación para cada creyente. Todo aquel que ha sido beneficiario de la gracia de Dios en Cristo debiera ofrendar regularmente. No hay ningún creyente que esté exento de eso, nadie. Es más, ningún creyente debería desear ser eximido de ese privilegio, como es el ejemplo de los hermanos de Macedonia. Y Pablo usa aquí el verbo propuso. Ese verbo propuso da la idea de algo que hacemos de una manera deliberada y libremente. O sea, no se trata de un impulso del momento, sino algo que se hace de una forma planificada, plenamente consciente de lo que estamos haciendo. En otras palabras, no debemos ofrendar de una forma mecánica. Hay gente que dice, bueno, esto es lo que yo decidí dar cada semana en la iglesia, esto es lo que yo doy, hago el cheque toda la semana por lo mismo, listo, cumplí, ya está. No. Considera siempre con cuidado lo que estás haciendo a la hora de ofrendar para que lo hagas con una actitud adecuada. De ahí el contraste, no de mala gana ni por obligación. Es decir, tú no puedes decir, uno está con el agua hasta el cuello con todas las deudas que tiene y ahí están de nuevo los de la iglesia pidiendo plata. No, hermano, ni aunque des $1.000.000 sirve. Así, ni $1.000.000. La idea que Pablo está transmitiendo en este versículo es de aquella persona que lamenta, ofrenda, pero lamenta en su corazón todo lo que podría haber hecho con ese dinero. Si yo no hubiera ofrendado en la iglesia, hubiera cambiado el carro, o me hubiera hecho un crucerito, o unas vacaciones, que bien me la merezco, o hubiera comprado un televisor nuevo. Así no sirve. No sirve. En otras palabras, ofrendar nunca puede ser una carga para ti. Mi hermano, tú no puedes ofrendar con la misma actitud con la que tú pagas los impuestos. ¿O hay alguien contento aquí en pagar impuestos? No debe ser la misma actitud. ¿Cómo debemos hacerlo entonces? Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. O sea, Dios no se agrada con la ofrenda de aquel que no se agrada en ofrendar, sino que Dios se agrada, se deleita en aquel que se deleita en imitar su generosidad. Alguien decía, es tu perspectiva de Dios lo que determina tu perspectiva de la ofrenda. Y si tú crees, como yo, que Dios es soberano, infinitamente sabio, justo, misericordioso, hermano, la medida de tu ofrenda no debe tener límites. Ahora, si tu Dios es un Dios así, mi hermano, ¿tú ves a Dios como alguien que retiene sus dones? ¿Como un Dios tacaño? ¿Que nos da solamente lo necesario y a regañadientes? ¿O tú ves a Dios como alguien que sobreabunda en generosidad? Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, nuestro Dios es un Dios que da. ¿Y qué fue lo que dio Dios? Ni más ni menos lo más preciado, lo más valioso, lo más amado, lo más sublime que Él tenía. Él dio a su Hijo para salvar a los enemigos que lo odiaban, y no lo dio a regañadientes ni por obligación. De tal manera amó Dios al mundo. Nuestro Dios es un dador alegre.
Y Él ama a los que son como Él. ¿Saben por qué? Porque reflejan en sus ofrendas el Dios en el cual han creído. Alguien dijo, el dador alegre es aquel cuyo corazón está completamente extasiado de la bondad y la grandeza de Dios, cuya mente está cautivada con la hermosura de Jesús, cuya alma está satisfecha con todo lo que tenemos en Él, y quien a pesar de su adversidad y desafiando todas circunstancias se goza con un gozo inefable y glorioso. Tal es el dador al que Dios ama. Y mi hermano, si tú en este momento te estás sintiendo convicto de pecado y estás diciendo en tu interior, pastor, tiene razón, eso está sucediendo conmigo, al momento de ofrendar, mi hermano, lo primero que debemos hacer es venir delante del trono de la gracia y confesar nuestros pecados, porque es un pecado. Debemos confesar nuestra falta de generosidad. Debemos confesar nuestra falta de alegría al dar, confiando en la promesa de la palabra de Dios que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En segundo lugar, mi hermano, pídele a Dios en oración que te dé una visión fresca de su carácter, de su abundante gracia desplegada a tu favor en el Evangelio. Dice el capítulo 8, versículo 9 de Segunda de Corintios, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. Y mi hermano, sumérgete en la palabra de Dios. Sumérgete en la palabra de Dios y contempla allí las riquezas de la gloria de nuestro bendito, precioso y glorioso Señor y Salvador. Una gloria de la que Él decidió despojarse para que nosotros fuésemos partícipes de la riqueza de su gracia. Y pídele a Dios en oración que te conceda un corazón tan generoso como el suyo, como es Él. Pero hay algo más en nuestro texto, y es esta enseñanza: Dios prospera a los cristianos que dan generosamente. ¿Para qué? Para que sigan dando con generosidad. ¿Recuerdan el versículo 6? El que usan los falsos maestros de la prosperidad: el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Mis hermanos, una pregunta: ¿Dios está prometiendo aquí hacer rico a todo aquel que ofrende generosamente, como dicen esos falsos maestros? ¿Es eso lo que dice ese versículo? Absolutamente no. No. En ningún lugar Dios promete hacernos rico a nadie. La prueba está en los hermanos de Macedonia, que estaban en la miseria, dieron con generosidad y siguieron en la miseria. Si nosotros observamos el texto con cuidado, podemos ver cuál es el verdadero propósito por el cual Dios promete bendecir a aquellos que ofrendan con generosidad. Dicen los versículos 8 al 10, y presten atención: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que, teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, Él esparció a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. De paso, en el versículo 9, cuando dice Él esparció a los pobres, no está hablando de Dios, está hablando del cristiano, ¿no?
El cristiano esparció a los pobres, su justicia permanece para siempre. Pueden ver, mis hermanos, que aquí en ningún momento se dice lo que dicen en esas falsas iglesias satánicas de la prosperidad. Nadie dice aquí: ven, siembra tu semilla, haz un pacto con Dios, y si tu semilla es abundante, tú tendrás un Rolls Royce, tendrás un Rolex, tendrás una mansión. No. En ningún lado dice eso. ¿Sabes para qué Dios te va a prosperar más? Para que des más. No para que te hagas rico, sino para que des más. Dice un autor: el punto es que Dios nos da más de lo que necesitamos, no para que podamos almacenar el excedente, sino para que podamos proveer para más buenas obras. La razón por la que Dios te da más de lo que tú necesitas no es para que reduzcas tu gozo guardándolo para ti, sino para que incrementes tu gozo dando más. Eso es lo que dice este texto en la palabra de Dios. Mi hermanos, mi hermana, no mates tu gozo guardándolo todo para ti. No mates tu gozo. ¿Pueden ver aquí la diferencia entre lo que predican esos falsos maestros de la prosperidad y lo que Pablo está enseñando aquí? Pablo no está enseñando aquí que si tú das mucho, tú vas a ser rico. Y repito, los creyentes en Macedonia son un claro ejemplo de que Dios no promete eso. Lo que Pablo está diciendo claramente en este texto es que si tú tomas la determinación de dar con generosidad según tú hayas prosperado, Dios no solo se va a encargar de mantener ese deseo en tu corazón, sino que también Él te va a prosperar para que tú puedas llevarlo a cabo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Mis hermanos, entendámoslo de una vez: recibimos para dar, no para guardarlo. Para dar. Ojo, eso no quita de que tú no puedas disfrutar de tu dinero, ¿no? Yo no estoy diciendo eso, porque pueden decir, el pastor quiere que vayamos a vivir abajo un puente y perdamos todo lo que... No. ¿Qué dice la Biblia? Dios nos da todas las cosas en abundancia, ¿para qué? Para que la disfrutemos. No es pecado disfrutar de tu dinero. No es pecado disfrutar de lo que Dios te da. Mira, mi hermano, si tú estás siendo realmente generoso con tus ofrendas, no te preocupes. No te preocupes, disfruta de lo que Dios te da. Y finalmente dice el versículo 11: seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad, que es generosidad, la cual por medio de vosotros produce acción de gracias a Dios. Mi hermano, mi hermana, lo que dice este texto es que la generosidad de los cristianos glorifica a Dios. Cuando los pobres en Jerusalén recibieron esta ofrenda de la que Pablo está hablando aquí, ¿a quién le dieron gracias? A Dios. Porque ellos sabían que ese Dios era el gran benefactor que estaba detrás de esa generosidad de los macedonios. Tanto los que dan como los que reciben la ofrenda deben entender que la gracia de Dios es la fuente original de donde emana toda cosa buena. Dios es el que nos da la capacidad de hacer dinero. Por favor, hermano, no creas que tú eres muy hábil para hacer dinero. Dios nos da la capacidad para hacer el dinero. Dios provee tus clientes, no te confundas. Dios te provee el trabajo, Dios te dio tu profesión. Y es Dios también el que pone en tu corazón darlo, para que Él se lleve toda la gloria. Dios da la gracia produce gozo, el gozo produce generosidad. Y esa generosidad que se origina en Dios como la fuente inagotable de toda generosidad, retorna a Él en alabanzas y acciones de gracias. Y al final, como siempre, Él se lleva toda la gloria. Dicen los versículos 12 al 15 del capítulo 9,
porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino también sobreabunda a través de las muchas acciones de gracias a Dios. Por la prueba dada por esta administración, glorificarán a Dios por vuestra obediencia a vuestra confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, mientras que también ellos, mediante la oración a vuestro favor, demuestran su anhelo por vosotros debido a la sobreabundante gracia de Dios en vosotros. Gloria a Dios por su don inefable. Mis hermanos, ¿cuál es el don inefable? ¿La disposición de dar o Jesús? Bueno, las dos cosas. Dios dio a su Hijo, nosotros somos los beneficiarios de ese don y ahora participamos de ese don ofrendando generosamente. Mis queridos hermanos, cuando los cristianos son generosos en sus ofrendas, se convierten directamente en conductores de la gracia de Dios. Y muchos son beneficiados, no solo a nivel material, sino también a nivel espiritual. Nosotros no tenemos ni idea de lo que Dios va a hacer con nuestras ofrendas para la expansión de su reino. Cuando tú llegues al cielo, te vas a enterar de todo lo que Dios hizo con tu dinero. Para terminar, mis hermanos, yo espero de todo corazón, porque este tema no lo he tocado nunca, yo espero de todo corazón haber podido mostrarles a ustedes con este mensaje en esta mañana que las ofrendas no tienen nada que ver primariamente con el dinero o con nuestros ingresos económicos, sino con la perspectiva que cada uno tenemos de la gracia de Dios en Cristo y que tenemos del Evangelio. Recuerda algo muy importante, mi hermano, mi hermana: donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Mi hermano, ¿cuál es la verdadera fuente de tu deleite y de tu confianza? ¿Tu cheque? ¿Tu cuenta de banco? ¿Qué revela el uso de tu dinero acerca de lo que en verdad tú valoras? ¿Es la obra de Dios y el pueblo de Dios y su iglesia una prioridad en tu vida? ¿O es simplemente algo más dentro de tu agenda? Cuando aumentan tus ingresos, ¿aumentan también tus ofrendas o aumenta tu estilo de vida? Mis queridos hermanos, Dios nos ha dado una gran oportunidad como iglesia para servirle en la expansión de su reino. Y Él también ha provisto los recursos, allí están los recursos, para llevarlos a cabo. Es mi oración en esta mañana que Él nos conceda a cada uno de nosotros una visión fresca de su generosidad en Cristo, de tal manera que cada uno, tal como haya prosperado, tome la firme determinación de dar de gracia lo que de pura gracia hemos recibido en Cristo Jesús. Vamos a orar.